y vamos a continuar con la ponencia Ciberseguridad, sector eléctrico chileno, a cargo del ingeniero Álvaro Acoria, a quien le damos la bienvenida. Adelante, señor. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación, primero que todo. Eh, Estoy muy contento, digamos, de poder participar, digamos, de esta presentación, de estas ponencias. Y bueno, vamos al grano. ¿Ah? Em, Vamos aquí, ahí sí. Bueno, para que sepan un poco de mí, yo soy ingeniero en informática de una universidad prestigiosa aquí en Chile. He trabajado en el sector financiero, en consultoría, en el sector de telecomunicaciones y ahora estoy en el sector eléctrico. ¿Ah? En particular, bueno, la ciberseguridad es algo que me ha acompañado ya quizás más de 20 años, y hemos trabajado últimamente en el sector creando justamente este estándar de seguridad basado en la NERC para el sector eléctrico nacional. Previamente a eso ya habíamos hecho un acercamiento, digamos, eh, al sector eléctrico chileno, con lo que fueron las medidas urgentes de ciberseguridad para el sector eléctrico, que tenía que ver con justamente medidas básicas que todas las organizaciones debieran tener como, como pasos iniciales para poder proteger de cierta forma sus compañías y su equipamiento. Y también trabajando con el equipo de SIGRE internacional en el sentido de también generar un plan director de ciberseguridad para el sector eléctrico, que ya es algo un poco más global. ¿Mm? Con respecto a la NERSIP, que fue la norma en la cual nos basamos aquí en Chile, el objetivo, como siempre, es proteger los elementos de infraestructura crítica para la operabilidad y fiabilidad del sistema eléctrico nacional frente a amenazas o ciberataques. La aplicabilidad como tal de este estándar que generamos está asociado a las instalaciones y entidades funcionales, instalaciones funcionales de las entidades responsables y con tres niveles de clasificación, alto, medio y bajo, que finalmente son eh, los que definen cuáles son los controles que debe aplicar cada una de estas instalaciones. Y con respecto al monitoreo y cumplimiento, bueno, la idea también es generar auditorías, certificaciones propias, reportería declarativa, eh, y otras que se realicen por la entidad de aseguramiento y cumplimiento, o sea, Compliance Enforcement Authority. Esto es cómo funciona la NERCSIP en Estados Unidos. ¿Mm? Las sanciones como tal de la NERCIP están basadas en factores de riesgo alto, medio y bajo y niveles de severidad, y la reportabilidad de incidentes en cuanto a cuando existe un incidente de ciberseguridad en Estados Unidos deben implementarlo, digamos, y reportarlo antes de una hora, ¿ah? de ocurrido el incidente. En el caso local, eso aún no se ha implementado. Entonces, yendo al símil, o a cómo nos basamos en el estándar nacional en Chile, eh, actualmente en Estados Unidos son 12 los capítulos que están vigentes, y en particular nosotros, eh, 13, perdón, nosotros asumimos los mismos 13 y dejamos pendiente, al igual que alineándonos, digamos, con lo que está definido en el estándar NERC americano, el estándar SIP 12 de las comunicaciones entre centros de control están en proceso de revisión y aprobación, así que una vez que se detalle y se materialice, digamos, la aplicabilidad de ese estándar, nosotros también vamos a hacer la correspondiente adecuación, que ya estamos trabajando en ella, pero, digamos, alineándonos directamente con el estándar. ¿Ya? El estándar como tal tiene varios capítulos. En general, el estándar para el sector eléctrico nacional, definido por el Coordinador Eléctrico Nacional, tiene lo básico de un estándar, y en cada uno de ellos se especifica obviamente su título, su propósito, su aplicabilidad, los requisitos y las medidas de control propuestas iniciales básicas que establece como mínimo, y la fecha efectiva de implementación, o sea, el plazo que se da para implementar las medidas. Y en el caso final, digamos, del documento, se hace obviamente una tabla de resumen de los requisitos y la fecha de implementación. Ahora en particular vamos a revisar cómo adaptamos eso al estándar chileno. Como les comentaba, consideramos nosotros los capítulos SIP del 2 al 14, que excluye por ahora el SIP 12,
ya los vamos a ver un poquito más en detalle, cuáles son sus controles y sus riesgos asociados, cuál es la aplicabilidad, todas las empresas participantes del sector eléctrico basados en la clasificación de impacto, que es alto, medio, bajo, dependiendo si son centros de control nacional, perdón, eh, tienen instalaciones de generación y transmisión, el monitoreo, o tienen sistemas, digamos, de desconexión automática que pueden afectar el rendimiento del sistema. Ahí en particular, la adaptación no fue fue compleja. Obviamente, las clasificaciones de aplicación norteamericana aplican para empresas que son mucho más grandes a nivel de generación o transmisión que lo que pueden ser eh, las que tengamos aquí en Chile. Y por lo mismo, digamos, y también por la fisonomía o por la geografía de Chile, que es un país bastante largo, digamos, hay algunos ajustes que se hicieron basados en eso. Con respecto a lo que es monitoreo y cumplimiento, desde el punto de vista del Coordinador Eléctrico Nacional, quien tiene el mandato, digamos, de coordinar el sistema eléctrico completo, eh, se solicitará un reporte declarativo a cada una de estas empresas para que indiquen de qué forma están en cumplimiento, de qué forma están cumpliendo, y cuáles son sus planes para cumplir con el estándar, y eso se va a solicitar de forma anual, ¿ya? El reporte de incidentes como tal debe ser indicado al regulador, en este caso la SEC, y al coordinador eléctrico en el plazo de 1 hora de ocurrido. Y eso es algo que aún se está adecuando en el sistema con los flujos propios de aprobación que tienen las distintas instancias que gobiernan el sector eléctrico chileno. Estamos hablando de Ministerio, Comisión Nacional de Energía, que es el entorno, digamos, que genera todo lo que es la normativa específica para el sector eléctrico, y que en el cual se produjo obviamente una sinergia entre lo que nosotros proponemos versus lo que finalmente va a pasar a ser en algunos estándares propios del sector. Eh, la confidencialidad, al igual que lo que planteaban inicialmente o en la charla anterior el CCI, los reportes tienen carácter de confidencial. Estos son dados los reportes de incidentes, y en el caso de los reportes de implementación del estándar, nosotros también, como planteaba anteriormente, los reportes son de tipo declarativo y por lo tanto nosotros no nos estamos transformando en un concentrador de evidencias o de información propia que debe mantenerse en cada una de las instalaciones. Y como les comentaba inicialmente, aquí la clasificación de impacto, acá hay un centro, un poco, un resumen, entre comillas, de la clasificación de impacto para ver cómo están divididos. Los altos son los centros de control nacional y centros de control principal y de respaldo. Están los parámetros para los que clasifican como medio. Aquí se hace referencia a la norma técnica de calidad de servicio, norma técnica de seguridad y calidad de servicio. Es lo que significa esto, que es una norma técnica emitida por la Comisión Nacional de Energía. Y las instalaciones de tipo bajo, que son todas las que no califiquen como alto medio y que estén relacionadas con centros de control principal, instalaciones de transmisión, generación o instalaciones asociadas a la recuperación o protección del sistema eléctrico perteneciente a las empresas distribuidoras. Aquí voy a mostrar un poquito más en detalle de lo que es cada capítulo. Para mí los más importantes, obviamente, y en lo cual se basa el resto de la aplicación de todos los estándares SIP, es la categorización de los cibersistemas, ¿ya? Aquí la idea es identificar cuáles son los ciberactivos de cada una de las organizaciones, eh, en las cuales hayan elementos que involucren al sistema, que estén conectados y que puedan generar un impacto en el sistema eléctrico de cada organización. Los controles obviamente están asociados a tener una matriz de clasificación donde estén claramente identificados los responsables, la ubicación física, etcétera, y un procedimiento de gestión, ¿ya? ¿Qué es lo importante de estos controles y de los estándares en particular? En que se establezcan las prácticas permanentes en el tiempo para mantener esta información y estos controles bien aplicados, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos que vemos asociados a esto? En organizaciones todavía se identifica que existe mucho shadow IT, y también hemos visto casos de shadow OT, y procesos de clasificación no maduros.
dado que es un estándar nuevo y en general los expertos eléctricos son expertos eléctricos y no expertos en ciberseguridad, todavía hay un, hay un camino que recorrer en cuanto a la capacitación de la gente que opera los sistemas para que se involucre en los temas de ciberseguridad. Con respecto a los controles de gestión de la seguridad, que es el CIP 03, esto establece todo el marco normativo asociado al estándar como tal, las políticas de ciberseguridad, eh, el proceso de delegación, la generación o el establecimiento de un responsable de aplicar este estándar dentro de la organización y que se haga responsable de impulsar y mejorar la seguridad dentro de cada una de las organizaciones que posean instalaciones que estén conectadas al sistema eléctrico. ¿Mm? ¿Cuáles son los controles que vemos? Como diga, que se establezca un plan director de seguridad, que existan evidencias de la implementación, que hayan políticas de ciberseguridad asociadas al estándar, que se nomine un oficial encargado SIP, y que haya un proceso de delegación claro para no diluir las responsabilidades de la aplicación del estándar dentro de la organización. ¿Cuáles son los riesgos? Que bueno, la ciberseguridad en muchas organizaciones todavía no es una prioridad, eso más que nada está dado por los elementos de gestión de riesgos que están muy tomados bien en la 6443 que comentaban anteriormente, pero a nivel organizacional, no OT, todavía son temas que, por lo menos desde mi experiencia y lo que he podido ver, en el sector eléctrico todavía no se manejan, digamos, de una forma eh, muy comprometida. ¿Ah? La evaluación de riesgo es para algunas cosas y no en general y global a toda la organización. Con respecto al CIP 04, está asociado al personal y la capacitación, que es lo que comentaba anteriormente. Justamente lo que persigue este estándar es generar un programa de conciencia de ciberseguridad asociado al estándar, asociado a los riesgos, y que la organización en su conjunto, tanto como las personas que operan directamente los ciberactivos, tengan niveles de capacitación adecuados a la función que cumplen. ¿Mm? Y esto desde el momento en que inician las actividades. O sea, cuando alguien va a ingresar a una organización a operar algún elemento que esté considerado como ciberactivo crítico o ciberactivo asociado al estándar, esa persona de entrada, antes de cruzar cualquier perímetro de seguridad físico que esté asociado con un ciberactivo que sea parte del estándar, ya debe estar capacitado y no en el intercambio. Entonces, como controles, se establece que al mínimo deberá existir un plan anual de capacitación, evidencias de capacitación previo al ingreso, que es lo que comentaba recién, y cuáles son los riesgos, que bueno, los estándares están implementados posterior a la entrada en operación o de una instalación. Ya, digamos, el estándar se liberó recién en el año 2020 a nivel local, y las empresas obviamente generadoras existen hace mucho más tiempo, entonces uno de los riesgos importantes aquí es la resistencia al cambio, y los presupuestos asociados, que ya vamos a ver después que son una parte de las preguntas recurrentes que existen. Sin detenerme mucho en cada uno de los capítulos, que son extensos, el perímetro de seguridad electrónica está asociado a todas las conexiones que existen hacia los sistemas que conforman tus ciberactivos o tus cibersistemas asociados al estándar. Eh, y está en particular todo lo que tiene que ver con la gestión de los equipos de comunicación y cómo se comunican externamente los usuarios a estos perímetros definidos, los perímetros de sistemas que están dentro de las instalaciones, cómo se manejan las conexiones VPN, si es necesario o no el uso de bigotes, si está actualmente hoy en día los sistemas OT también están muy comunicados con sistemas IT que entregan información, generan reportería y que todavía están en un nivel, digamos, de comunicación, y los procesos mismos tienen que comunicarse, tienen que mejorar su comunicación en función de no tener tanta conexión entre sistemas no críticos con sistemas críticos. Y eso es lo que busca un poco definir este estándar, definir ese perímetro de seguridad electrónica y controlar bien qué se comunica con qué, a través de qué puertos, de qué servicios,
etcétera. Y cuáles son obviamente los perímetros de seguridad definidos. En cuanto a los riesgos, hemos visto que, bueno, el tema de ciberseguridad para industrias distintas a la financiera, al menos en Chile, es algo que recién está madurándose. Y en general lo que existe dentro de la organización es ausencia de personal calificado para la operación de sistemas, ausencia de dotación en algunos, están muy orientados a la operación, obviamente, de estos, de las instalaciones, y en general es el foco de conocimiento que tiene esa gente, no tienen necesariamente conocimientos específicos de ciberseguridad o de estándares de este tipo, por eso entra tan fuerte, digamos, lo que tiene que ver con capacitación. ¿Ah? Hay muchos procesos no documentados a nivel de, no de operación de las instalaciones mismas, sino que a la operación de los equipos de comunicación, por ejemplo, que existen, que comunican estas instalaciones, dado que eso no es parte de la operación de una instalación eléctrica, sino que es parte de la operación tecnológica de la instalación eléctrica que permite las comunicaciones. Entonces ahí también hemos visto algunos riesgos. ¿Ah? Hay una ausencia en particular de herramientas de ciberseguridad en zonas OT. Muchas veces ocurre esto dado la antigüedad de las instalaciones, que como sabemos todos no fueron concebidas con la seguridad desde el diseño de la construcción de los mismos equipos. Eh, y otro riesgo actual que ya está ocurriendo, que es de interés de cibercriminales. Ya hemos visto hartos incidentes como los de Colonial Pipeline, que algunos son especialmente dirigidos a ciertas instalaciones, y hay otros que finalmente caen, que son ataques que no fueron dirigidos a una instalación, sino que es un ataque, por ejemplo, de ransomware global, pero una persona sin buena capacitación descarga el ransomware y al no estar bien definidos los perímetros de seguridad, un ransomware que ataque a un equipo de escritorio, de un equipo administrativo, por decirlo así, si no están bien definidos estos perímetros de seguridad, pueden permear hacia las redes de OT y generan un desastre como el que pudimos ver en Colonial Pipeline, por ejemplo. Eh, con respecto a la seguridad física, obviamente, como es ciberseguridad, afecta a la interfaz, entre comillas, humano-máquina y a las interacciones que ocurren entre el hombre y las instalaciones, y por eso también es importante definir, en este caso, de qué forma se va a proteger el acceso físico a los cibersistemas. ¿Ya? Por eso debe existir a nivel de control un plan de seguridad física, un procedimiento de acceso físico, un sistema de alerta, un procedimiento de control, etcétera, asociados a la seguridad física en las instalaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos? Efectivamente, siempre eh, se generan muchas medidas de seguridad y a veces los procesos no están definidos, no existen como tal, como un documento. En general, la gente OT que opera instalaciones es bastante más estructurada en eso, pero a nivel de IT o lo que está fuera del mundo OT no es tan así. Y en general eh, se maneja de manera ad hoc. No hay muchos responsables de seguridad física. Bueno, actualmente el coronavirus también tuvo su lugar ahí, obviamente por los cambios en personal que han habido, justamente por temas de pandemia, por los temas que tienen que ver, en el caso chileno, las comorbilidades que te permiten declararte como una persona que no puede asistir en las instalaciones por el riesgo que puede eh, reflejar contagiarse de coronavirus teniendo una enfermedad de base. Entonces eso actualmente también fue un riesgo que se materializó. Las manifestaciones y los robos, bueno, eso es parte, digamos, del día a día y del quehacer de cada una de las organizaciones. Con respecto a la seguridad de sistemas, bueno, esto ya es un poco más conocido en general para la gente, los procedimientos técnicos, operacionales y procedimientos de apoyo a la protección, que tiene que ver con la gestión de cómo se modifica, por ejemplo, un puerto o se activa un servicio dentro de un perímetro de seguridad electrónico, cómo se van a gestionar los parches de seguridad, cómo se van a tratar lo que es la protección contra el código malicioso, por ejemplo, el malware, el antivirus, cómo se va a monitorear esto,
y cómo se va a otorgar el acceso a estos sistemas, ¿ya? En general se vuelven a repetir algunos riesgos como la ausencia de personal calificado, la ausencia de dotación, en el sentido de que son controles nuevos y que requieren obviamente conocimiento, expertise y probablemente cargos dedicados a hacer estos controles. La ausencia de herramientas de ciberseguridad en zonas OT. También hay empresas que tienen ausencia de herramientas de seguridad en zonas IT, por lo mismo que comentaba, que esto es un proceso de maduración en el sector eléctrico y no todos tienen esa conciencia bien puesta, muchas veces en los niveles altos de la organización. Por lo tanto, la gente que está asignada a implementar este tipo de controles en la organización tienen que dar una lucha importante hacia los niveles superiores para justificar y poder explicar por qué es importante implementarlo. ¿Mm? Y por otra parte, también el conocimiento. Y muchas veces se está derivando a una persona que realiza labores de seguridad en Haití, en OT, y tiene que generar también el proceso de transformación, porque obviamente los objetivos y la forma de complementar esto o de abordarlo es completamente distinta a IT, porque los tiempos de respuesta son distintos, los tiempos de caída son distintos, la forma de analizar vulnerabilidades también es distinta. Entonces hay muchas diferencias en cómo proteger la seguridad IT-OT, y ese también es uno de los riesgos que se visualiza en la implementación de este estándar. El reporte de incidentes y planes de respuesta es más o menos global. Los tiempos de respuesta también son distintos en IT que OT. Sin embargo, lo que es los planes de respuesta tienen como una capa general, lo que tiene que ver con la notificación, con la comunicación, se trabajan de forma similar. Siempre son un poco más internos, a menos que haya un evento de ciberseguridad que trascienda de la organización y afecte al sector eléctrico, donde ya tienen que haber los planes de comunicación, etcétera, y que tienen que estar definidos de qué forma, quién los va a hacer, cuál es la información que va a entregar, y también de qué forma también va a retroalimentar al sistema para que estos incidentes no afecten a otras organizaciones. Em, ¿Qué más? Los planes de recuperación. Bueno, eso a nivel de OT en general están bien definidos, pero hay otros procesos como de programación que son de IT, eh, que también tienen que contar obviamente con sus planes de recuperación de desastres, eh, que tienen que tener su plan de prueba, y en general su plan de continuidad de negocio también está muy asociado a esto, pero en los ciberactivos críticos. Siempre el ecosistema, digamos, del estándar está asociado y está indicado a los sistemas que tienen relación con el sistema eléctrico. ¿Mm? Eh, y en este caso, en las instalaciones, bueno, si hay una falla de instalación, obviamente los procesos operativos en general deben estar, y lo están en general bien documentados, y ahí, digamos, ahí sí escapa un poco a mi conocimiento lo que tiene que ver con las pruebas, de cómo se prueban, pero sí efectivamente lo que tiene que ver, por ejemplo, con grupos electrógenos, instalaciones internas, aquí ya son más que nada planes de contingencia que están asociados de una instalación a otra, más que dentro de la instalación misma. ¿No? Más que nada es cómo proteger también al ser humano, digamos, en el caso de una falla, o que una falla de instalaciones, una falla, no sé, electromecánica, etcétera, que puede afectar, digamos, o puede poner en riesgo la vida humana, y eso obviamente está bien abordado en general en las instalaciones de las empresas eléctricas, coordinados, como le llamamos nosotros aquí en Chile. En el caso de la gestión de cambio, configuración y evaluación de vulnerabilidades, que es el capítulo 10 del estándar SIP, esto obedece, como les comentaba inicialmente, a la instauración de procesos que permitan hacer las revisiones previas antes de implementar cambios. En el caso de las instalaciones eléctricas y de los ciberactivos, no sé, un cambio en una instalación, en un equipamiento, es algo que debe ser programado, puede producir una baja de instalación. En el caso de equipos de comunicación, puede ser un poco más flexible los plazos, en el sentido de que se puede monitorear en forma local sin necesidad de estar transmitiendo datos hacia una central, y pueden configurarse mejor
estos horarios de cambio o esta programación. eh, y, y en general la idea es no afectar el funcionamiento normal de las instalaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos? Los procesos no maduros de cambios de versiones. Esto tiene que ver básicamente con software. Y la indisponibilidad de servicio por cambios no programados, que esto tiene que ver más con lo que es TI que lo que es OT, ¿no? Con respecto a los controles de ciberseguridad que tienen que ver con protección de información, obviamente esto tiene que ver con el acceso a información, eh, con acceso a la información de los sistemas frente a actos que podrían conducir a una mala operación o inestabilidad del SEN. Por ejemplo, los programas de operación, los programas de transmisión, una programación diaria de generación, por ejemplo, si es intervenida, puede generar impacto en la operación a nivel administrativo, puede generar un cambio en la operación de una planta. Entonces, es muy importante aquí definir lo que tiene que ver la clasificación de la información, de qué forma se va a tratar, quiénes tienen acceso a ella, es similar, digamos, a los controles que plantean otros estándares como la 27001 o los controles del SIS Controls, por ejemplo, que tienen que ver con la identificación de la información, la asignación de un responsable, la forma en que se va a tratar, si está en reposo, en tránsito, si se mantiene cifrado o no cifrado, etc. ¿Ya? Y uno de los riesgos, obviamente, es la pérdida de confidencialidad de la información por ausencia de la clasificación, y que eso, obviamente, no haya sido transmitido ni educado hacia los integrantes de una organización. Ya nos saltamos al control 13, que son la gestión de riesgo en la cadena de suministro. Aquí esto a nivel del estándar CEN norteamericano está súper detallado hasta el nivel de evaluar el vendor, el fabricante, las versiones de firmware que se utilizan para una instalación. Eh, y también tiene que ver también con los riesgos de los proveedores que dan servicio a las instalaciones mismas. Muchas veces los ciberincidentes que se materializan en una instalación o en una organización, cualquiera que sea, muchos de ellos han sido por accesos no controlados y no suficientemente resguardados de un proveedor a las instalaciones. Entonces, lo que busca esto es definir un plan de gestión de riesgos de ciberseguridad para la cadena de suministro, tanto a nivel de equipamiento como a nivel de servicios de proveedores que sean prestados a una organización. ¿No? Con respecto a la ciberseguridad y la seguridad física, bueno, esto tiene que ver también con la identificación de riesgos, ¿ya? Esto no tiene que ver tanto con el control y las políticas de seguridad física ni el control de acceso, sino que con la evaluación de riesgos de las instalaciones, evaluación de una tercera parte, notificaciones a las entidades responsables en el caso que yo tenga subcontratada una instalación, y la evaluación de amenazas y vulnerabilidades que hayan sobre las instalaciones. Entonces, con esto, la idea es desarrollar ese plan de seguridad física que potencie obviamente los controles y las políticas que se definen en el CIP 03, que tengan la capacitación que se indica en el CIP 04 y que se efectúen estos planes de continuidad, perdón, de seguridad física. ¿Cuáles son los riesgos? Lo que comentaba anteriormente, los ciberataques por cadena de suministro. Un firmware modificado que haya entregado un proveedor, un software instalado y descargado probablemente desde desde un sitio no habilitado o de un sitio no oficial. Y en el caso de la seguridad física como tal, eh, de controles que estén mal diseñados o bitácoras o procedimientos, digamos, que existan, o otro tipo de riesgos que puedan estar asociados a la ubicación física de las instalaciones, o que se instale cerca algún foco que pueda generar algún interés por algún grupo, por ejemplo,
no sé, extremistas o robos o incidentes que puedan ocurrir muy cerca de la instalación o que estén en un alcance físico que permita hacer una violación física desde el exterior. No sé, por ejemplo, lanzar una cadena, eh, etcétera, o algún artefacto explosivo, todo ese tipo de cosas, digamos, se deben evaluar en esta evaluación de riesgos de seguridad física. Bueno, eh, en general, todos los estándares tienen un factor de cumplimiento, como se indicaba, perdón, en las tablas, eh, que está asociado a cada uno de los impactos. O sea, si una instalación de clasificación alta o media tiene un periodo de marcha blanca, este control le aplica, por ejemplo, en este caso al CIP 14, las instalaciones de clasificación alto y medio le aplican estos dos requerimientos. En el caso de las instalaciones de riesgo bajo, solamente le aplica, perdón, estos de alto, de riesgo alto, que deben notificar a la entidad responsable. Eso quiere decir que su supra entidad, en el caso que sean instalaciones, por ejemplo, que pertenecen a un holding más grande o que estén agrupadas dentro de una compañía más grande que sea dueña de varias instalaciones, eso debe ser notificado o le aplica en particular ese requerimiento de ese estándar. La evaluación de amenazas y vulnerabilidades, por ejemplo, aplica para todas las que es alto y medio, porque a las instalaciones de impacto bajo solamente le aplican los estándares 2 y 3, que son los de identificación de los ciberactivos y de lo que tiene que ver con las políticas y el gobierno de seguridad, de ciberseguridad del Estado. Pasando a cosas más domésticas que tienen que ver con las preguntas asociadas al estándar, una de las preguntas más recurrentes que se hace es si existe apoyo económico para la implementación del estándar. Y la respuesta es no, no se ha definido apoyo para la implementación del estándar. Porque en general yo siempre hago el símil con la gente que decide trabajar y como objeto de trabajo es su vehículo, que lo conoce muy bien, lo puede desarmar al revés y al derecho, pero también debe conocer los riesgos que tiene. Entonces, por lo tanto, los riesgos a los cuales está expuesta una instalación o una organización es parte de lo que debe considerar para operar en forma normal. Por ejemplo, si uno, volviendo al tema del automóvil, si uno tiene un automóvil, a los inicios, digamos, no había muchas medidas de seguridad, pero en función de los accidentes, de la velocidad que alcanzan los vehículos a través del tiempo, se han incorporado elementos de seguridad como el airbag, como el cinturón de seguridad, como los vidrios blindados, y todo eso es responsabilidad, digamos, de la organización que decide, en este caso, en el ejemplo, utilizar un automóvil. Y no por eso yo le voy a pedir a quien me vende el automóvil o a quien construye las reglas de tránsito eh, que me financie, digamos, mis propias medidas de seguridad. ¿Ah? Eh, Lamentablemente sí, el vehículo, en el caso del ejemplo, puede provocar un accidente que puede afectar a otras instalaciones, pero eso tampoco es resorte de quien establece las normas de seguridad. ¿Mm? Entonces, más o menos es la analogía que hago siempre cuando me consultan si existe el apoyo económico para implementar el estándar. Todos sabemos efectivamente que no es gratis implementar un estándar, pero es más costoso responder ante una falla de ciberseguridad o ante un incidente de seguridad, ante una explosión, ante una parada en la operación por un ciberincidente o ante una familia, en el caso que un ciberincidente pueda provocar un desastre físico, digamos, en una instalación, una vida humana, por ejemplo. Eso no lo va a costear. No lo va a costear no implementar una medida de seguridad. ¿Quién audita o valida y sanciona su cumplimiento? En Chile en particular existe una institución que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que puede instruir auditorías y aplicar sanciones en los incumplimientos que estime conveniente. El organismo que regula o que coordina el sistema eléctrico en general es el Coordinador Eléctrico Nacional y permite generar estas revisiones
generar las auditorías, evaluar los controles, también las puede hacer el coordinador, pero el coordinador solamente notifica a la superintendencia de los incumplimientos y la superintendencia es quien sanciona en el caso que se estime conveniente. Con respecto al avance de implementación del estándar, como se generó una etapa previa, que fueron los controles de seguridad, las 13 medidas higiénicas, que estaban alineadas en él también, se espera, digamos, que el cumplimiento sea bastante bueno, y este primer reporte de cumplimiento debe ser entregado por todas las organizaciones que conforman el sector eléctrico que están afectadas al estándar en el mes de marzo del 2022. Quejas, reclamos y solicitudes. En los grupos de transferencia de información informales no se han presentado quejas, no hemos tenido comentarios negativos asociados al lanzamiento de este estándar. Solo nos han llegado muchas consultas de información respecto a la aplicabilidad y cómo implementar ciertos controles. En general, algunos técnicos, otros más operativos y otros más de gobierno. Eso es lo que les puedo comentar respecto al estándar de ciberseguridad en Chile. Ahí están mis datos, por si quieren hacer alguna consulta o contactarme a través de LinkedIn. Así que quedo abierto. Muchas gracias por haberme prestado atención y quedo atento si es que hay algunas consultas asociadas a lo que acabo de exponer. Muchas gracias, ingeniero, por su importante aporte y todas las preguntas que nos han hecho por el chat van a ser respondidas vía correo electrónico. Muchas gracias.